Mamá, no es sano que sigas aquí, tan sola, con tus cosas antiguas, tu Biblia, tus santos. Te estás volviendo rara. Nunca antes una frase me había hecho tanto daño como esa. No eran palabras dichas con odio. Eran mucho peor. Dichas con frialdad, con lástima, como si ya no tuviera valor. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Leandra Valdés. Tengo 74 años. Y vivo en Guadalajara, en la misma casa donde crié a mi único hijo, Julián. Una casa de adobe con patio interior donde siempre florecen las bugambilias que planté con mis propias manos hace más de 40 años. En las paredes de la sala cuelgan fotografías familiares que van desde el día de mi boda hasta las primeras comuniones de mis nietos. En el centro, un Cristo de madera tallada que heredé de mi madre. Y justo debajo, mi Biblia gastada de tanto leerla, con páginas amarillentas y marcadores de colores en los versículos que me han sostenido en los momentos más difíciles. Cada mañana, a las 6 en punto, me levanto para rezar el rosario. Preparo café de olla en la estufa de gas, el mismo que mi esposo Eduardo amaba antes de que Dios se lo llevara hace 12 años. El aroma a canela y piloncillo llena toda la cocina, mezclándose con el incienso que enciendo frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es mi ritual, mi momento de paz antes de que el mundo despierte y me recuerde todo lo que he perdido. Era un martes por la tarde cuando Julián llegó a casa. No venía solo. Jimena, su esposa, lo acompañaba con esa sonrisa forzada que siempre pone cuando tiene que estar en mi presencia. Llevaban días enviándose mensajes por WhatsApp, susurrando en la cocina, cortando conversaciones cuando yo aparecía. Yo sabía que algo se cocinaba, pero nunca imaginé que se trataba de mi destino. Se sentaron en el sillón de la sala, ese que yo misma bordé con hilos dorados durante las largas noches de soledad después de que Eduardo partiera. Julián evitaba mirarme a los ojos. Jugaba nerviosamente con las llaves de su coche nuevo, ese BMW que compró después de su último ascenso en la empresa de construcción donde trabaja. Jimena se acomodaba el cabello rubio teñido, mirando hacia la ventana como si los macetones con geranios fueran lo más fascinante del mundo. «Mamá», comenzó Julián con esa voz que usaba cuando era niño y había roto algo valioso. «Necesitamos hablar contigo de algo importante». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me senté en mi mecedora favorita, esa que Eduardo me regaló cuando cumplimos 20 años de casados, y crucé las manos sobre mi regazo. El rosario que siempre llevo en el bolsillo del delantal se sentía más pesado de lo normal. «¿Qué pasa, mijo?», pregunté, aunque por la expresión de su rostro ya intuía que no serían buenas noticias. Jimena le dio un codazo discreto a mi hijo, como empujándolo a continuar. Él suspiró profundamente y finalmente me miró a los ojos. «Mamá, no es sano que sigas aquí, tan sola, con tus cosas antiguas, tu Biblia, tus santos. Te estás volviendo rara». Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. «¿Rara?», murmuré, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. «Sí, mamá». «Mira», continuó Julián, gesticulando hacia las fotografías en las paredes, hacia mi altar casero, hacia todo lo que para mí era sagrado. «Jimena y yo hemos estado hablando. Creemos que lo mejor es que te vayas a una residencia. No te estamos echando, ¿vale? Es por tu bien». El mundo se detuvo. El reloj de péndulo que había marcado los segundos de mi vida durante décadas parecía haber enmudecido. Mis manos comenzaron a temblar mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, el niño al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo sarampión, al que apoyé cuando reprobó matemáticas en la secundaria, al que consolé cuando su primera novia lo dejó, me estaba diciendo que ya no tenía lugar en mi propio hogar. ¿Una residencia?, repetí con voz quebrada. «Es lo mejor, doña Leandra», intervino Jimena por primera vez, usando ese tono condescendiente que reservaba para hablarme desde que se casó con mi hijo. «Nosotros tenemos nuestros planes, nuestros proyectos. Los niños necesitan espacio para crecer. ¿Y usted? Bueno, usted necesita estar con gente de su edad». Mis nietos, Sebastián de 10 años y Paloma de 8. Los niños que corrían por estos pasillos
que se escondían detrás de mis faldas cuando jugábamos a las escondidas, que se sentaban en mis piernas mientras les leía cuentos de la Biblia infantil que guardaba en mi cómoda. ¿También ellos pensaban que era rara? ¿También querían que desapareciera? Pero esta es mi casa, susurré, mirando alrededor de la sala donde había colgado cada cuadro, donde había elegido cada mueble con tanto cariño. Aquí está toda mi vida, todos mis recuerdos. Mamá, por favor no hagas un drama, me interrumpió Julián con impaciencia. No estamos discutiendo. Es una decisión tomada. Ya encontramos un lugar muy bonito, con jardines, con gente amable. Te vas a sentir mejor. Una decisión tomada. Sin consultarme. Sin preguntarme qué quería yo, qué sentía yo, qué necesitaba yo, como si fuera una niña caprichosa a quien había que decidirle el futuro. Me ofrecieron una caja de cartón para empacar mis cosas. Una sola caja. Para 74 años de vida, de memorias, de objetos que guardaban el alma de mi familia. ¿Cómo se empaca una vida entera en una caja de cartón? Puedes llevarte lo esencial, dijo Jimena, como si fuera una gran concesión. Ropa, medicinas, tal vez algunas fotos pequeñas. ¿Lo esencial? ¿Acaso sabía ella qué era esencial? Para mí, el rebozo de mi madre que me cubría cuando lloraba la muerte de Eduardo, las cartas de amor que mi esposo me escribía cuando trabajaba en el norte, los dibujos que mis nietos hacían para mí y que guardaba como tesoros en una caja especial. Mi hijo, Julián, ni siquiera me ayudó con la caja. Se quedó parado junto a la ventana, revisando su teléfono, como si lo que estaba ocurriendo fuera un trámite molesto que había que terminar rápido. No lloré. No delante de ellos. No les tienes entonces daría esa satisfacción. Me encerré en el baño con el corazón hecho pedazos. Abracé mi crucifijo, ese que mi madre me había puesto en las manos el día de mi primera comunión, y recé con lágrimas que quemaban como fuego. Señor Jesús, si este es mi final, dame fuerzas para aceptarlo. Pero si aún hay un propósito en mi vida, muéstramelo. No entiendo por qué mi propio hijo me trata como si fuera una carga. Mientras esperaba que me vinieran a buscar al día siguiente, mi mente se llenó de recuerdos que dolían como cuchillos. ¿Cómo era posible que Julián hubiera olvidado todo lo que hice por él? ¿Todo lo que sacrifiqué para que tuviera la vida que ahora disfrutaba? Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de bronquitis. Eduardo trabajaba en una obra en Tijuana y no podía regresar. Yo me quedé despierta 3 noches seguidas, poniéndole compresas frías en la frente, dándole jarabe cada 4 horas, rezando el rosario completo mientras él dormía con fiebre. No tenía dinero para un médico privado, así que hacía cola desde las 5 de la mañana en la clínica del seguro, cargándolo en brazos porque estaba demasiado débil para caminar. Virgencita de Guadalupe, le rogaba en silencio mientras esperábamos ser atendidos. No me quites a mi niño. Él es todo lo que tengo. Y cuando finalmente se curó, cuando volvió a correr por el patio persiguiendo a las gallinas, yo seguí rezando. Pero ahora de agradecimiento. Gracias, Jesús, mío, por escucharme, por no abandonarme cuando más te necesitaba. Recordaría a Julián cuando decidió estudiar ingeniería y yo vendí mis joyas de boda para pagar la colegiatura del primer semestre. Eran los aretes de perlas que Eduardo me había regalado en nuestro primer aniversario, el anillo de compromiso, con un diamantito pequeño pero brillante que él había comprado trabajando horas extra en la construcción, la cadena de oro que heredé de mi abuela. Los llevé al Monte de Piedad un martes por la mañana, después de rezar frente al altar de mi casa. Le pedí a Dios que me diera valor, porque cada pieza que vendía era como arrancarme un pedazo del corazón. ¿Estás segura, señora?, me preguntó el empleado al ver mis lágrimas. Estas piezas tienen valor sentimental, se nota. Mi hijo vale más que cualquier joya, le respondí con voz temblorosa. Su educación es la única herencia real que puedo dejarle. Julián nunca supo de dónde salió ese dinero. Yo le dije que Eduardo había enviado dinero extra desde Tijuana. No quería que se sintiera culpable, no quería que cargara con esa responsabilidad. Pensé que algún día, cuando fuera mayor, lo entendería. Pensé que me lo agradecería. Y cuando se graduó de ingeniería, con mención honorífica, yo estaba en primera fila en la ceremonia. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que reservaba para ocasiones especiales,
y un rebozo que me había tejido mi comadre Esperanza. Aplaudí hasta que me dolieron las manos cuando dijeron su nombre. Lloré de orgullo cuando lo vi caminar por el escenario para recibir su título. Esa noche, cuando llegamos a casa, encendí veladoras frente a todos mis santos. Gracias, Dios mío, por permitirme ver este día, por darme fuerzas para sacar adelante a mi hijo. Recordaría cuando decidió casarse con Jimena y yo hipotequé la casa para prestarle dinero para la boda. Era una ceremonia que costaba más de lo que Eduardo y yo ganábamos en 6 meses juntos. Pero Jimena venía de una familia con dinero, y Julián quería impresionar a sus suegros. Mamá, necesito 50,000 pesos, me había dicho un domingo. Después de la comida, como quien pide que le pasen la sal. Es para la recepción en el club campestre. Jimena ya tiene todo planeado. 50,000 pesos. Yo no tenía esa cantidad ni vendiendo todo lo que poseía. Pero fui al banco y hipotequé la casa. La misma casa que Eduardo y yo habíamos pagado peso a peso durante 20 años. La casa donde nacieron mis sueños, donde crié a mi hijo, donde pensaba envejecer en paz. ¿Está segura de esta decisión, señora Valdés?, me preguntó el ejecutivo del banco revisando los papeles. Si no puede pagar las mensualidades, podría perder su patrimonio. Mi hijo solo se casa una vez, le respondí firmando sin temblar. Vale la pena el riesgo. Ese préstamo me tuvo pagando durante 8 años. 8 años comiendo frijoles y tortillas para poder cubrir las mensualidades. 8 años sin comprarme ropa nueva, sin salir de vacaciones, sin darme ni un solo gusto. Pero Julián tuvo su boda de ensueño, y yo pude ver a mi hijo feliz. La hipoteca. La terminé de pagar hace apenas 4 años cuando cumplí 70. Recuerdo que celebré sola en la cocina con un vasito de ponche y una oración de agradecimiento. Por fin la casa era completamente mía otra vez. Y ahora, 4 años después, mi propio hijo me estaba echando de esa misma casa. Recordaría las madrugadas que me levanté a planchar sus camisas de trabajo cuando recién se había casado y Jimena no sabía ni encender la plancha. Yo iba caminando hasta su departamento a las 5 de la mañana. Planchaba 5 camisas para toda la semana. Les dejaba comida preparada en el refrigerador y regresaba a mi casa antes de que ellos despertaran. No tienes que hacer esto, mamá, me decía Julián cuando me descubría. Jimena puede aprender. Mientras yo pueda ayudarlos, lo haré, le respondía, acomodándole el cuello de la camisa recién planchada. Para eso somos familia. ¿Recordaría cuando nació Sebastián y yo me mudé con ellos durante 3 meses para ayudar con el bebé? Jimena había tenido un parto complicado y necesitaba reposo. Yo me hacía cargo de todo. Cambiar pañales, dar biberones en la madrugada, lavar la ropa del bebé, cocinar para toda la familia. Dormía en el sillón de la sala porque no querían que ocupara el cuarto de visitas. Es temporal, doña Leandra, me decía Jimena. No queremos que se sienta obligada a quedarse más tiempo del necesario. Pero cuando se acostumbraron a tener todo hecho, cuando vieron lo cómodo que era llegar del trabajo y encontrar la comida servida, la casa limpia, el bebé bañado y alimentado, ya no parecía tan temporal. Me quedé hasta que Sebastián cumplió 6 meses. Y cuando regresé a mi casa, me sentí extraña en mi propio hogar. Había dedicado tantos meses a cuidar a otros que había olvidado cómo cuidarme a mí misma. Señor, recé esa primera noche de vuelta en mi cama. Gracias por permitirme ayudar a mi familia, pero ayúdame a no perderme a mí misma en el proceso. Recordaría a Julián cuando se quedó sin trabajo hace 3 años, y yo le di todos mis ahorros para que pudiera mantener a su familia mientras conseguía algo nuevo. Eran 20,000 pesos que había juntado vendiendo tamales en las fiestas del barrio, bordando manteles para las señoras del mercado, cuidando a la nieta de mi comadre los fines de semana. Te los devuelvo en cuanto pueda, mamá, me había prometido, guardando el dinero en su cartera como si fuera lo más natural del mundo. Nunca me devolvió ni un peso. Y yo nunca se lo reclamé, porque pensé que el amor de madre no se cobra, que los sacrificios se hacen sin esperar recompensa. Pero, ahora, sentada en mi mecedora mientras esperaba que vinieran por mí, me preguntaba si había estado equivocada toda la vida, si había confundido el amor con la conveniencia, el cariño con la costumbre. Esa noche, antes de irme a dormir por última vez en mi cama, me arrodillé frente a mi altar casero. Encendí una veladora y recé con todo mi corazón. Jesús mío, no entiendo por qué me está pasando esto.
Traté de ser una buena madre, una buena cristiana. Siempre puse a mi familia primero, como me enseñó mi madre, como dice tu palabra. Pero me siento tan sola, tan olvidada. ¿Acaso tú también me has abandonado? El silencio que siguió a mi oración fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, sentí que tal vez Dios no me estaba escuchando. O peor aún, que tal vez me había escuchado toda la vida, pero había decidido que ya era hora de que enfrentara las consecuencias de haber amado demasiado. A las 9 de la mañana llegó un taxi. Julián no vino. Envió a un chofer desconocido que me trató como si fuera un paquete que había que entregar. ¿Es usted la señora que va a los sauces de vida? Me preguntó sin bajar del coche, revisando un papel arrugado. Los sauces de vida. Bonito nombre para un lugar donde la gente va a morir en vida. Cargué mi única maleta, la misma que usaba Eduardo cuando viajaba al norte a trabajar, y la caja de cartón con mis pocas pertenencias. Dentro había puesto mi Biblia, el rosario de nácar que me regaló mi madre, 3 fotografías de familia, una imagen de la Virgen de Guadalupe, mi rebozo negro y 2 vestidos. Eso era todo lo que me quedaba de 74 años de existencia. Al salir volteé a ver mi casa por última vez. Las bugambilias que planté con Eduardo seguían floreciendo, ajenas a mi dolor. La ventana de mi recámara estaba cerrada, como si la casa ya hubiera comenzado a olvidarme. No había nadie en la puerta despidiéndose, ni siquiera mis nietos sabían que me iba. Durante el viaje, que duró 1 hora atravesando Guadalajara, recé el rosario completo. Cada misterio gozoso me recordaba épocas mejores. Cada Ave María era una súplica silenciosa. Virgencita, no, me abandones ahora que más te necesito. El asilo estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de terrenos baldíos y una que otra tiendita de abarrotes. La fachada era blanca, con un olivo plantado en la entrada y una placa que decía Residencia Los Sauces de Vida, hogar para la tercera edad. Se veía limpio, organizado, pero tenía esa tristeza que tienen todos los lugares donde la gente llega contra su voluntad. Una mujer de unos 50 años, vestida con uniforme blanco, me recibió en la entrada. Se presentó como la directora, licenciada Carmen Herrera. Tenía una sonrisa profesional, de esas que se ponen y se quitan según la situación. Bienvenida, señora Valdés. Su hijo ya completó todos los trámites. Viene muy recomendada, me dijo revisando una carpeta con mi nombre. Aquí va a estar muy bien cuidada. Recomendada. Como si fuera una empleada doméstica buscando trabajo, no una madre que había sido abandonada por su propio hijo. Me asignaron la habitación número 12. Un cuarto pequeño con una cama individual, una silla de plástico blanco, una mesa coja, que se movía cada vez que ponías algo encima, y una ventana que daba al estacionamiento. Las paredes eran de un color verde pálido, que me recordó a los hospitales, y olía a desinfectante mezclado con medicina. Sobre la cama habían puesto una sábana delgada, una almohada sin funda y una manta gris que parecía haber visto mejores tiempos. Era todo tan diferente a mi recámara en casa, con sus cortinas de flores que yo misma había cosido, mi colcha bordada a mano, mi tocador con el espejo biselado donde me peinaba cada mañana frente a la foto de Eduardo. Cuando la directora se fue y cerré la puerta, me senté en la cama y lloré como una niña perdida. No por miedo, sino por la certeza absoluta de que ya no me querían, de que había sido descartada como se descarta un mueble viejo que ya no sirve para nada. ¿Dónde estás, Dios mío?, susurré entre lágrimas. ¿Por qué permites que me pase esto? ¿No fui una buena madre? ¿No crié a mi hijo en tu camino? Pero el cuarto estaba en silencio. Ni siquiera se escuchaba el tic-tac de un reloj, solo el rumor lejano de voces en el pasillo y el ruido de los coches en la calle. Los primeros días fueron los más duros. La rutina del asilo era rígida como un convento. Desayuno a las 7, almuerzo a la 1, cena a las 6. Después de las 8 de la noche, silencio obligatorio. Nada de televisión, nada de visitas, nada de vida. Conocí a las otras residentes. Doña Carmen, de 82 años, que había perdido la memoria y preguntaba todo el día por su mamá que había muerto hace 40 años. Lupita, en silla de ruedas desde un derrame cerebral, que solo podía mover la mano izquierda y me saludaba con sonrisas tristes. Mercedes, que había sido maestra toda su vida y ahora pasaba las horas contando historias que nadie escuchaba.
Todas teníamos algo en común. Habíamos sido dejadas ahí por familiares que ya no sabían qué hacer con nosotras. Éramos las madres, las abuelas, las tías que un día fueron importantes para alguien, y ahora solo éramos una responsabilidad molesta. ¿Usted también la trajeron sus hijos? Me preguntó Mercedes el tercer día, mientras desayunábamos avena aguada y pan duro. Mi hijo, confesé, sintiendo que la palabra me quemaba la garganta. Mi único hijo. Los míos me prometieron que era temporal, me dijo con una risa amarga. Eso fue hace 2 años, temporal se volvió para siempre. Era cierto. Durante las primeras semanas, esperé que Julián viniera a visitarme, que se diera cuenta de su error, que me dijera que todo había sido un malentendido y que podía regresar a casa. Cada tarde me sentaba en el pequeño jardín del asilo, mirando hacia la entrada, esperando ver su BMW azul estacionándose. Pero las semanas pasaron y no llegó ninguna visita, ni una llamada telefónica, ni un mensaje. Era como si hubiera muerto para él, como si los 74 años de mi vida hubieran sido borrados de un plumazo. Las enfermeras eran amables pero distantes. Trataban a todas como niñas caprichosas, que necesitaban ser controladas. No se salga del asilo sin avisar, señora Valdés. Tiene que tomar sus medicinas a la hora indicada. No haga ruido después de las 8. ¿Medicinas? Yo no estaba enferma, solo estaba vieja, solo estaba sola, solo estaba rota por dentro. Los domingos venía un padre a dar misa en el salón común. Era un hombre joven, de unos 30 años, que hablaba rápido y parecía tener prisa por terminar e irse a otro lugar. Sus homilías eran genéricas, sin alma, como si las hubiera memorizado de un libro. Dios nos ama a todos por igual, decía desde su improvisado altar. En sus manos están nuestros días. Yo quería gritarle. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me abandonó mi propio hijo? ¿Dónde está ese amor del que habla? Pero me quedaba callada, rezando mecánicamente las oraciones que conocía de memoria, sintiendo que las palabras se perdían en el vacío sin llegar a ningún lado. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín rezando mi rosario, una de las enfermeras más jóvenes se acercó a mí. Se llamaba Inés. Tenía unos 25 años y siempre me hablaba con cariño genuino. «Señora Leandra, ¿puedo preguntarle algo?», me dijo sentándose en la banca junto a mí. «Claro, mija. ¿Usted es Leandra Valdés, la fundadora del proyecto Ángeles Anónimos?». Mi corazón se detuvo. Había olvidado completamente ese nombre. Ángeles Anónimos era un proyecto que Eduardo y yo habíamos iniciado hace más de 20 años, cuando aún tenía dinero y esperanza. Ayudábamos a familias necesitadas del barrio, organizábamos posadas navideñas para niños sin recursos, financiábamos becas escolares para jóvenes sin oportunidades. Sí, murmuré, sorprendida de que alguien todavía lo recordara. Pero eso fue hace muchos años. Inés me miró con una expresión que no pude descifrar. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y compasión. Entonces sabe que esta residencia fue financiada por usted misma, ¿no? El mundo se detuvo. Las palabras de Inés resonaron en mi cabeza como campanas. ¿Qué había dicho? ¿Cómo?, pregunté con voz temblorosa. Señora Leandra, este asilo se construyó con el dinero que usted y su esposo donaron a la Fundación Esperanza Cristiana hace 20 años. Usted financió un hogar para mujeres abandonadas. Al principio era solo para madres solteras, pero después se amplió para señoras de la tercera edad. No podía respirar. Los recuerdos comenzaron a regresar como olas. Eduardo y yo habíamos donado todo el dinero de la venta de un terreno que heredé de mi abuela. Era una cantidad considerable para nosotros en ese tiempo. Lo dimos para crear un refugio para mujeres que no tenían a dónde ir. Lo dejé en manos de una fundación cristiana, murmuré, recordando los papeles que firmé con tanta ilusión, para que siguiera ayudando después de que nosotros ya no estuviéramos. Exacto. Y aquí está usted ahora, dijo Inés con tristeza. Su propio hijo la internó en el lugar que usted misma construyó para ayudar a mujeres abandonadas. La ironía era tan cruel que dolía. Había creado mi propio refugio sin saberlo. El lugar donde ahora vivía como exiliada había sido construido con mi propio dinero,
con mi propia generosidad, con mi propia fe en que había que ayudar a los más necesitados. Y Julián no tenía ni idea. Esa noche, arrodillada junto a mí, cama en la habitación número 12, recé como nunca antes había rezado. Señor Jesús, no sé si esto es tu voluntad o si es una prueba. No sé si me has abandonado o si tienes un plan que no puedo entender, pero si hay algún propósito en todo esto, te ruego que me lo muestres, porque ahora mismo me siento más perdida que nunca. Y por primera vez desde que había llegado al asilo, sentí algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Tal vez Dios no me había abandonado. Tal vez me había traído exactamente donde necesitaba estar. No dije nada sobre lo que había descubierto. Aún no. Algo dentro de mí me decía que esperara, que Dios tenía un plan más grande del que yo podía imaginar. Pero durante los siguientes días, caminé por los pasillos del asilo con una sensación extraña. Cada mueble, cada planta, cada rincón había sido pagado con mi dinero. Yo era como una reina exiliada en su propio reino. Las otras señoras comenzaron a notar un cambio en mí. Ya no me quedaba sentada en el jardín esperando una visita que nunca llegaba. Empecé a ayudar en la cocina, a organizar las actividades de la tarde, a leerles la Biblia a las que habían perdido la vista. Algo había despertado en mi interior. «Se ve diferente, señora Leandra», me dijo Mercedes mientras bordábamos servilletas en el taller de manualidades, como si hubiera encontrado algo que había perdido. «Tal vez», le respondí, haciendo una puntada perfecta en la tela. «Tal vez Dios me trajo aquí por una razón que aún no entiendo completamente». Fue un mes después cuando todo cambió. Para siempre. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba en el salón común leyendo mi Biblia en voz alta para doña Carmen y otras 3 señoras que se reunían conmigo después del almuerzo. Estábamos en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. De repente, se escuchó un alboroto en la entrada. Voces desconocidas, risas forzadas, el sonido de equipo pesado siendo arrastrado por el piso. Inés corrió hacia nosotras, con los ojos brillantes de emoción. «Señora Leandra, tiene visita», me dijo con una sonrisa que no pude interpretar. Muy especial. Mi corazón se aceleró. ¿Julián? ¿Había venido finalmente? ¿Se había dado cuenta de su error? Pero cuando llegué a la recepción, la escena que encontré me dejó helada. Ahí estaba mi hijo, pero no venía solo ni venía arrepentido. Llevaba una cámara profesional, un micrófono de solapa, y estaba acompañado por un joven que parecía ser su asistente. Tenía puesta una camisa nueva, de esas que cuestan más que mi pensión de todo un mes, y una sonrisa que no había visto desde que era niño. Pero no. Era una sonrisa para mí. Era una sonrisa para la cámara. «Perfecto», le decía al camarógrafo mientras ajustaba la iluminación. «Quiero que se vea auténtico, como si realmente me importara estar aquí». Me escondí detrás de una columna del recibidor. El corazón, golpeándome el pecho como un tambor. ¿Qué estaba haciendo mi hijo aquí? ¿Por qué traía cámaras? «Estamos grabando una serie para Instagram y TikTok sobre responsabilidad social», escuché que le explicaba a la directora Carmen. «Se llama Ayudando con el Corazón. Quiero mostrar cómo los jóvenes exitosos podemos devolver algo a la comunidad, ayudando a nuestros adultos mayores». Nuestros adultos mayores, como si yo fuera una extraña cualquiera, no su madre que lo había criado con amor y sacrificio. «¿Y qué tipo de ayuda quiere brindar?», preguntó la directora, que obviamente no sabía la conexión entre Julián y yo. «Lo que sea necesario. Limpiar, servir comida, conversar con los abuelitos. Quiero que la gente vea que el éxito no me ha hecho olvidar mis valores familiares». Valores familiares. Las palabras me golpearon como bofetadas. ¿Qué valores familiares tenía alguien que abandona a su madre en un asilo? El camarógrafo comenzó a grabar. Julián se transformó instantáneamente en el hijo perfecto que nunca había sido conmigo en privado. Su voz se volvió cálida, su sonrisa radiante, sus gestos ensayados. «Hola, mi gente bella», le habló a la cámara con esa voz de influencer, que había estado practicando. «Hoy estoy aquí en la residencia Los Sauces de Vida porque creo firmemente que debemos cuidar a nuestros adultos mayores. Ellos construyeron el mundo que nosotros heredamos,
y merecen nuestro respeto y cariño. Tuve que taparme la boca para no gritar. ¿Respeto? ¿Cariño? ¿Dónde había estado ese respeto cuando me echó de mi propia casa? Por 3 horas lo vi actuar. Fingía limpiar mesas que ya estaban limpias. Se sacaba fotos sonriendo con señoras que no conocía. Repartía abrazos como si fuera el Papa Francisco. Todo para las cámaras. Todo para crear contenido que le diera más seguidores, más likes, más contratos publicitarios. Es tan hermoso ver a un joven tan exitoso que no olvida sus raíces, comentó una de las enfermeras, que obviamente había caído en el teatro de mi hijo. Pero lo que más me dolió fue verlo interactuar con Mercedes. Mi amiga, que no sabía quién era él, le contó con lágrimas en los ojos cómo sus hijos la habían abandonado. No se preocupe, abuelita, le dijo Julián con falsa ternura, mientras la cámara grababa cada segundo. Hay gente buena en el mundo que no la va a abandonar nunca. Mentiroso, hipócrita, farsante. Esa noche, cuando todo el equipo se fue y el asilo volvió a su rutina silenciosa, me quedé despierta en mi cama mirando el techo. La rabia que sentía era tan intensa que me daba miedo. No era cristiano sentir tanto odio hacia mi propio hijo, pero tampoco era cristiano lo que él me había hecho. Señor, oré en la oscuridad, dame sabiduría para saber qué hacer, porque, si esto sigue así, voy a explotar de la indignación. Y fue entonces cuando la directora Carmen tocó a mi puerta. Señora Leandra, ¿puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Se sentó en la única silla de mi cuarto, con una expresión seria. Llevaba en las manos una carpeta gruesa llena de documentos. Después de que se fue el joven de esta tarde, revisé algunos archivos antiguos. Comenzó, abriendo la carpeta. Y encontré algo que creo que debe saber. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Resulta que el joven que vino a grabar, Julián Valdés, es su hijo, ¿verdad? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Señora Leandra, tengo que decirle algo que va a cambiarle la vida. Según estos documentos legales, usted no es solo una residente más de este lugar. Usted es la propietaria legal de esta institución. ¿Qué? Cuando usted y su esposo hicieron la donación original, establecieron una cláusula muy específica en el testamento. Si alguna vez usted necesitara los servicios del hogar, automáticamente se convertiría en la directora vitalicia con todos los derechos administrativos. Las palabras danzaron en mi cabeza sin encontrar lugar donde asentarse. ¿Propietaria? ¿Directora? Es más, continuó Carmen, según estos papeles, usted tiene derecho a decidir quién puede y quién no puede ingresar a las instalaciones, incluidos los visitantes. Una sonrisa comenzó a formarse en mis labios, una sonrisa que hacía semanas no sentía. Estoy diciendo que cuando su hijo regrese mañana a seguir grabando sus videos, usted tiene todo el derecho de decidir qué tipo de actividades de voluntariado va a realizar. Esa noche recé como no había rezado en meses, pero no fueron oraciones de súplica. Fueron oraciones de agradecimiento. Gracias, Jesús mío, por no abandonarme. Gracias por traerme exactamente donde tenía que estar. Gracias por darme las herramientas para enfrentar lo que viene. Porque ahora lo entendía todo. Dios no me había castigado enviándome al asilo. Me había puesto en la posición perfecta para enseñarle a mi hijo una lección que nunca olvidaría. Al día siguiente, Julián regresó puntual como un reloj. Traía más equipo, más gente y más ganas de fingir ser el hijo del año para sus redes sociales. Pero esta vez yo estaba esperándolo. Carmen me había prestado el uniforme que usaban las coordinadoras del asilo, una bata blanca con el logo de la institución, una identificación que decía Leandra Valdés, directora general, y toda la autoridad legal que ese título implicaba. Cuando Julián entró al comedor principal donde habían montado su set improvisado, yo estaba ahí, parada con los brazos cruzados y una expresión que él reconoció inmediatamente. Era la misma cara que ponía cuando lo había cachado haciendo travesuras de niño. Pero esta vez, la travesura costaba mucho más que un vidrio roto. Sus ojos se encontraron con los míos, y todo el color se fue de su rostro. La cámara siguió, grabando, ajena al drama que estaba a punto de desatarse.
Mamá, murmuró con la voz de un niño asustado. ¿Qué haces aquí vestida así? Yo no respondí inmediatamente. Lo miré a los ojos por primera vez en meses, y en lugar de la tristeza y súplica que siempre encontraba ahí, él vio algo completamente diferente. Vio a una mujer que acababa de recuperar su poder. Bienvenido a mi casa, hijo, le dije con una voz que no reconoció. Espero que hayas traído ropa cómoda, porque hoy vas a trabajar de verdad. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Julián me miraba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El camarógrafo siguió grabando, pensando que era parte del show. Su asistente revisaba notas en una libreta, ajeno al terremoto emocional que se estaba gestando frente a sus narices. «Apaga esa cámara», le ordené al muchacho que sostenía el equipo, usando un tono de autoridad que hacía años no empleaba. «Pero señora, estamos en medio de una grabación», comenzó a protestar. «Dije que la apagues. Ahora». Algo en mi voz lo convenció de que era mejor obedecerme. La luz roja se apagó y el zumbido del equipo cesó. Julián seguía paralizado, mirándome como si hubiera visto un fantasma. En 1900, cierta forma, así era. El fantasma de la madre que él pensaba haber enterrado en vida. «No entiendo», balbuceó, la confianza de influencer desapareciendo de su rostro. «¿Cómo es que...? ¿Por qué tienes esa identificación?» «Siéntate, Julián», le dije señalando una de las sillas de plástico del comedor. «Vamos a tener una conversación que debimos tener hace mucho tiempo». Se sentó mecánicamente como si fuera un niño regañado por la maestra. Su equipo de grabación se quedó parado alrededor de nosotros, sin saber si quedarse o irse. «Ustedes pueden retirarse», les informé sin quitar los ojos de mi hijo. «El señor Valdés va a estar muy ocupado aquí durante los próximos días. Sin cámaras». «Pero...», intentó objetar el asistente. «Sin cámaras», repetí con firmeza. «Este no es contenido para redes sociales, esto es vida real». «Dear», cuando finalmente nos quedamos solos en el comedor, le expliqué a Julián la verdad completa. Cómo su padre y yo habíamos financiado la construcción del asilo hace 20 años. Cómo los documentos legales me convertían automáticamente en la directora en caso de necesitar los servicios del lugar. Cómo él, sin saberlo, me había llevado exactamente donde yo tenía todo el poder. Con cada palabra que salía de mi boca, vi cómo la realidad lo golpeaba como olas contra las rocas. Su rostro pasó por varias emociones: sorpresa, incredulidad, vergüenza y finalmente algo que podría haber sido miedo. «No lo sabía, mamá», murmuró cuando terminé de hablar. «Te juro por Dios que no lo sabía». «Y aún así, me abandonaste», le respondí, sintiendo cómo cada palabra pesaba como plomo. «No por ignorancia, Julián, por comodidad, por egoísmo, porque ya no era útil en tu vida perfecta». Se quedó callado, mirándose las manos. Por primera vez desde que era adolescente, no tenía una respuesta preparada, una excusa lista, una justificación que lo hiciera quedar bien. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continué, sintiendo cómo la rabia acumulada durante meses comenzaba a salir controladamente. «No es que me hayas traído aquí, es que vengas ahora a fingir ser el hijo perfecto para tus seguidores, cuando conmigo nunca tuviste tiempo ni cariño genuino». «Mamá, yo...». No terminé de hablar. Lo interrumpí, y él cerró la boca. Inmediatamente. Era evidente que no estaba acostumbrado a que alguien le hablara así. En su mundo de aduladores y empleados, él siempre tenía la última palabra. «Dijiste que querías ayudar a los adultos mayores. Perfecto. Vas a tener esa oportunidad, pero sin cámaras, sin publicidad, sin reconocimiento. Vas a conocer lo que realmente significa cuidar a las personas que tu generación considera desechables». Me levanté de la mesa y caminé hacia el área de suministros. Regresé con un delantal de plástico, guantes de látex, una escoba, un trapeador y un balde con productos de limpieza. «Tu primer trabajo será limpiar los baños de las residentes», le anuncié, colocando todo el equipo frente a él. «Todos. Y cuando termines vas a ayudar en la cocina preparando la cena. Y después vas a sentarte con las señoras a escuchar sus historias reales, no material para contenido».
Julián me miró con horror. Mamá, no puedes hablar. ¿En serio? ¿Te parece que estoy bromeando? Se puso de pie bruscamente, recuperando algo de su actitud prepotente. No puedes obligarme a hacer eso. Soy tu hijo, no tu empleado. Tienes razón, le dije con una sonrisa que no le gustó nada. No puedes estar aquí como empleado. Los empleados reciben salario por su trabajo. Tú vas a trabajar gratis. Como voluntario. Exactamente lo que viniste a fingir ser. Me voy, declaró, dirigiéndose hacia la salida. Perfecto. Le respondí sin moverme de mi lugar. Pero antes de irte, hay algo que debes saber. Se detuvo en seco. La señora Mercedes, esa abuelita dulce con quien te tomaste fotos ayer, tiene 2 hijos que no la han visitado en 2 años. La señora Carmen pregunta todos los días por su hija que vive en Tijuana y nunca la llama. Lupita, la de la silla de ruedas, tiene 5 nietos que no saben ni en qué ciudad vive su abuela. Cada palabra era una daga dirigida directamente a su conciencia. Y yo, continué, acercándome a él hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Tengo un hijo que me trajo aquí porque le estorbaba en su vida perfecta, y que ahora viene a grabar videos pretendiendo ser un santo cuando en realidad es exactamente igual que todos esos hijos que abandonan a sus padres. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no sentí compasión. Todavía no. Así que, puedes irte si quieres, le dije, regresando a mi silla. Puedes volver a tu casa, a tu vida, a fingir en redes sociales que eres una buena persona. Pero yo voy a quedarme aquí, en el lugar que construí con mis propias manos, cuidando a las mujeres que fueron abandonadas por sus familias, incluyéndome a mí misma. Julián se quedó parado en la puerta durante lo que parecieron horas. Lo vi luchar internamente, debatiendo entre su orgullo y algo que tal vez quedaba de su conciencia. Finalmente, con los hombros caídos como un soldado derrotado, regresó a la mesa. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz muy baja. No fue una disculpa. Todavía no había llegado ahí, pero era un comienzo. Los siguientes 3 días fueron los más duros que Julián había vivido en su vida adulta. Lo puse a limpiar cada baño del asilo, y no solo pasar el trapeador por encima. Le enseñé a quitar las manchas difíciles, a desinfectar correctamente, a cambiar los rollos de papel higiénico cuando se acababan. Esto es degradante, se quejó el primer día, saliendo del baño de la planta baja con las manos arrugadas por los químicos de limpieza. ¿Degradante?, le pregunté, levantando una ceja. ¿Te parece degradante limpiar la mugre de otras personas? Porque yo limpié tu mugre durante 20 años y nunca se me ocurrió llamarlo degradante. Le llamaba amor de madre. Se quedó callado y siguió trabajando. En la cocina era peor. Nunca había pelado una papa en su vida. Nunca había lavado platos para más de 2 personas. Nunca había tenido que calcular porciones para 30 residentes. Las cocineras, que al principio lo trataron con deferencia por ser mi hijo, pronto se dieron cuenta de que era completamente inútil. «Ay, señora. Leandra», me dijo doña Rosa, la cocinera principal, «su hijo no sabe ni hervir agua. ¿Cómo es posible que un hombre de su edad no sepa ni lo básico?» «Porque tuvo una madre que le resolvía todo», le respondí, mirando a Julián luchar con un abrelatas manual. Una madre que creía que lo estaba ayudando cuando en realidad lo estaba inutilizando. Pero lo más difícil para él fue la tercera, parte de su castigo: sentarse con las residentes a escuchar sus historias. La primera noche se sentó en el salón común con cara de sufrimiento, como si estuviera cumpliendo una condena. Mercedes comenzó a contarle sobre sus días como maestra, sobre los niños que había educado, sobre los libros que había leído. Julián checaba su teléfono cada 5 minutos. «Guarda ese teléfono», le ordené desde mi silla supervisora. «Cuando alguien te está hablando, le prestas atención completa». La segunda noche, doña Carmen le contó sobre la pérdida de su memoria, sobre cómo era despertar cada día sin recordar dónde estaba, sobre el terror de no reconocer su propio reflejo en el espejo. Julián ya no revisaba el teléfono, pero su lenguaje corporal gritaba aburrimiento. «¿Te parece aburrida su historia?», le pregunté en voz alta, frente a todas las señoras. «No, mamá, para nada». «Entonces dime qué te acaba de contar». Se quedó mudo. No había estado escuchando realmente. La tercera noche, algo cambió. Lupita,
Desde su silla de ruedas, le habló sobre el día del accidente, que cambió su vida para siempre, sobre cómo era ser independiente y de repente depender de otros para todo, sobre la soledad de ser vista como una carga en lugar de como una persona. A veces, le dijo con lágrimas en los ojos, siento que sería mejor estar muerta que ser un estorbo para mis hijos. Y ahí fue cuando vi a mi hijo quebrar por primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas reales. No de frustración o autocompasión, sino de algo más profundo. De reconocimiento, de vergüenza, de la comprensión terrible de que él había hecho sentir exactamente así a su propia madre. Esa noche, después de que todas las residentes se fueron a dormir, Julián se quedó sentado en el comedor, mirando al vacío. Me acerqué a él y me senté a su lado. ¿Ahora entiendes?, le pregunté suavemente. Asintió con la cabeza, sin poder hablar. Mañana vamos a tener otra conversación, le dije, poniéndole una mano en el hombro. Pero por hoy, es suficiente. Esa noche recé por mi hijo por primera vez desde que me había abandonado, no para que regresara a buscarme, sino para que encontrara en su corazón la capacidad de ser realmente humano. Al cuarto día, Julián llegó temprano al asilo. Ya no traía la ropa cara de diseñador. Vestía jeans viejos y una camiseta sencilla, como si finalmente hubiera entendido que esto no era un performance, sino una lección de vida. Lo encontré en la cocina a las 6 de la mañana, ayudando a doña Rosa a preparar el desayuno para todas las residentes. Sus manos, que antes solo conocían el teclado de una computadora y el volante de un BMW, ahora tenían callos por el trabajo manual. «Buenos días, mamá», me dijo sin levantar la vista de las papas que estaba pelando. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde. «Buenos días, hijo». Trabajamos en silencio durante una hora. No era un silencio incómodo como los primeros días, sino algo más parecido a la paz. Por primera vez en meses, estábamos compartiendo el mismo espacio sin tensión, sin reproches, sin máscaras. Después del desayuno, cuando las residentes estaban en sus actividades matutinas, le pedí que viniera conmigo a mi oficina. Sí, ahora tenía una oficina. La directora Carmen me había mostrado el despacho que por derecho me correspondía. Un lugar luminoso con ventanas grandes, un escritorio de madera sólida y estantes llenos de archivos que documentaban 20 años de vidas que habían pasado por este lugar. Julián se sentó frente a mi escritorio como un estudiante esperando conocer los resultados de un examen muy importante. «Quiero que me digas qué has aprendido estos días», le dije, cruzando las manos sobre el escritorio. Respiró, profundo antes de responder. «Aprendí que nunca he trabajado realmente en mi vida, que todo lo que tengo me ha llegado fácil porque otras personas, especialmente tú, me allanaron el camino». Asentí, esperando a que continuara. «Aprendí que estas señoras no son diferentes a ti, que todas fueron madres que dieron todo por sus hijos y que sus hijos las abandonaron cuando ya no les convenía tenerlas cerca». Su voz se quebró un poco al decir esto último. «Y aprendí que yo soy exactamente como esos hijos que tanto critico». Fueron las palabras más honestas que le había escuchado decir en años. «¿Y qué más?», le pregunté suavemente. «Aprendí que el amor no se demuestra con palabras bonitas o regalos caros en ocasiones especiales. Se demuestra estando presente cuando es difícil, cuando no es conveniente, cuando no recibes nada a cambio». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No las lágrimas de frustración de los primeros días, sino lágrimas de verdadero arrepentimiento. «Mamá, yo…», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «¿Tú qué, mijo?». «Yo te fallé de la forma más cruel posible. No solo te abandoné, sino que te hice sentir que no tenías valor, que eras un estorbo, que tu vida ya no importaba». Se levantó de la silla y se arrodilló frente a mi escritorio, como hacía cuando era niño y había roto algo muy valioso. «Perdóname, mamá. Perdóname por ser tan egoísta, tan ciego, tan ingrato. Perdóname por hacerte sentir sola cuando tú nunca me dejaste solo a mí». Yo también tenía lágrimas en los ojos, pero no me levanté inmediatamente. Había esperado este momento durante meses, pero ahora que llegaba necesitaba estar segura de que era genuino. «¿Por qué crees que debo perdonarte?», le pregunté. «No creo que debas», respondió.
sorprendiéndome. No creo que me merezca tu perdón, pero te lo pido de todas formas porque necesito que sepas que ahora entiendo lo que perdí cuando te eché de casa. ¿Y qué fue lo que perdiste? A la única persona en el mundo que me amaba sin condiciones. A la mujer que me enseñó todo lo que sé sobre la bondad, aunque yo no haya aprendido la lección hasta ahora. Perdí a mi madre. Ahí fue cuando me levanté del escritorio y me acerqué a él. Lo ayudé a ponerse de pie y lo miré a los ojos. Vi al niño que había sido, pero también al hombre que podía llegar a ser. Julián, durante estos meses he rezado mucho, le dije, tomando sus manos entre las mías. Le he pedido a Dios que me ayude a entender por qué me pasó esto, y creo que finalmente lo entiendo. ¿Qué entiendes? Que a veces Dios permite que nos pase lo peor para que podamos experimentar lo mejor. Me trajo aquí para recordarme quién soy realmente. No solo tu madre, sino una mujer con propósito, con valor, con autoridad sobre mi propia vida. Lo abracé por primera vez en meses. Un abrazo real, sin prisa, sin máscaras, sin agendas ocultas. Y también me trajo aquí para enseñarte una lección que no podías aprender de ninguna otra forma. ¿Me perdonas?, susurró contra mi hombro. Ya te perdoné, mi hijo. Te perdoné hace semanas, cuando me arrodillé en mi cuarto y le pedí a Jesús que sanara mi corazón, porque guardar rencor me estaba matando por dentro y yo no quería convertirme en una mujer amargada. Nos quedamos abrazados durante mucho tiempo. Cuando finalmente nos separamos, Julián tenía una expresión que no había visto en años. Paz genuina. ¿Ahora qué hacemos?, me preguntó. Ahora hacemos algo que debimos hacer desde el principio. Hablamos, como familia. Sin secretos, sin medias verdades, sin guardar las cosas importantes para después. ¿Te gustaría regresar a casa conmigo?, me preguntó esperanzado. La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta vino clara e inmediata. No, Julián, no todavía. Su rostro se llenó de confusión. Quiero quedarme aquí un tiempo más, le expliqué. Estas mujeres me necesitan. Y yo las necesito a ellas. Por primera vez en años, me siento útil, valorada, con propósito. No quiero irme solo porque ahora es conveniente para ti tenerme de vuelta. Pero mamá, pero nada. Si realmente has cambiado, si realmente entiendes lo que hiciste mal, entonces vas a respetar mi decisión. Vas a entender que ahora soy yo quien decide qué es lo mejor para mi vida. Se quedó pensativo por un momento, y luego asintió lentamente. Tienes razón. Perdón, otra vez estaba pensando en lo que yo quería sin preguntarte qué querías. Tú. Exacto. Pero hay algo que sí puedes hacer por mí. ¿Qué cosa? Puedes venir a visitarme, de verdad, sin cámaras, sin agenda, solo como mi hijo que quiere pasar tiempo con su madre. ¿Cuándo? Todos los domingos después de misa. Puedes ayudarme con las actividades de la tarde, y quiero que traigas a mis nietos. Ellos también necesitan aprender estas lecciones. Antes de que sea demasiado tarde. Sus ojos se iluminaron por primera vez en días. ¿Sebastián y Paloma? ¿Los traes? Los traigo, pero con una condición. ¿Cuál? Que no les digas que esto es un castigo o una obligación. Diles que su abuela los quiere conocer a las amigas que ha hecho, que quiere compartir con ellos algo importante que ha aprendido sobre la familia. Hecho, me dijo, con una sonrisa que hacía meses no veía. ¿Y Julián? ¿Sí? La próxima vez que quieras hacer contenido sobre ayudar a los adultos mayores, hazlo de verdad. No para las redes sociales, sino porque es lo correcto. El mundo necesita más bondad real y menos bondad actuada. Ya no voy a hacer más contenido de ese tipo, me dijo con firmeza. Me da vergüenza recordar lo falso que era todo eso. No te dé vergüenza. Úsalo como aprendizaje. Usa tu plataforma para hablar de cosas reales. Cuenta tu historia verdadera, no la que crees que la gente quiere escuchar. Esa tarde, cuando Julián se fue del asilo, no se fue como había llegado. No se fue corriendo para escapar de una situación incómoda. Se despidió de cada residente por su nombre. Les prometió regresar. Y me dio un beso en la frente que sabía a disculpa genuina. Esa noche, durante la oración comunitaria que hacíamos, antes de cenar, doña Mercedes me preguntó: «Señora Leandra,
Su hijo va a regresar. Sí, le respondí con certeza. Va a regresar, pero esta vez viene como familia, no como extraño. Se nota que cambió, comentó Lupita desde su silla de ruedas. Los últimos días lo veía diferente en los ojos. A veces, les dije, a todas las señoras que me escuchaban, Dios usa las situaciones más dolorosas para enseñarnos las lecciones más importantes. Mi hijo necesitaba aprender lo que significa realmente amar, y yo necesitaba recordar que merezco ser amada. Esa noche recé con más gratitud que tristeza por primera vez desde que había llegado al asilo. Gracias, Jesús, por no abandonarme cuando creí que lo habías hecho. Gracias por darme la fuerza para enfrentar a mi hijo con amor en lugar de venganza. Y gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para que una familia sanara sus heridas. Los siguientes meses fueron los más plenos que había vivido en años. Cada mañana despertaba con un propósito claro: cuidar de las mujeres que, como yo, habían sido olvidadas. Por el mundo, pero no por Dios. Mi rutina se había transformado completamente. Ya no era la mujer que esperaba en su mecedora a que alguien le diera sentido a sus días. Ahora era yo quien daba sentido a los días de otras. A las 5 de la mañana me levantaba para rezar mi rosario personal en la pequeña capilla del asilo. Era un espacio íntimo con vitrales que filtraban la luz del amanecer en colores dorados y azules. Ahí, frente al Cristo de madera que había mandado traer de mi antigua casa, encontraba la paz que había perdido durante los meses oscuros. Señor, Jesús, oraba cada mañana, gracias por convertir mi destierro en mi ministerio. Gracias por enseñarme que mi valor no depende de cuánto me necesiten otros, sino de cuánto puedo entregar de tu amor. Después del rezo personal, comenzaba mi día como directora del asilo. No era solo un título honorario. Había descubierto que tenía verdadero talento para la administración y el cuidado de personas. Organizaba terapias grupales, coordinaba actividades recreativas y había implementado un programa de visitas familiares que estaba dando resultados extraordinarios. Señora Leandra, me decía la licenciada Carmen, que ahora era mi subdirectora, este lugar ha cambiado completamente desde que usted tomó las riendas. Las residentes están más alegres, más participativas. Es como si hubiera despertado algo en ellas. Era cierto. Había implementado talleres de bordado donde las señoras podían crear manteles para vender y así tener dinero propio. Mercedes había comenzado a dar clases de lectura a las que no sabían leer. Lupita, desde su silla de ruedas, se había convertido en la organizadora de los bingos semanales, que ahora atraían a familias de toda la colonia. Pero lo más importante era el cambio espiritual que se había dado en el lugar. Habíamos convertido el tiempo de oración vespertina en algo realmente significativo. Ya no era solo una rutina obligatoria, sino un momento de comunión genuina donde cada mujer podía compartir sus preocupaciones, sus agradecimientos, sus pedidos al Señor. Antes, me confió doña Carmen durante una de estas oraciones, yo rezaba porque me decían que tenía que rezar. Ahora rezo porque siento que Dios me escucha. El primer domingo que Julián vino con mis nietos fue uno de los días más emocionantes de mi nueva vida. Sebastián, de 10 años, llegó cargando un ramo de flores que había comprado con su domingo, y Paloma, de 8, traía una tarjeta, que ella misma había dibujado con una casa llena de corazones. «Abuela», me dijo Sebastián con seriedad, «papá nos contó que habíamos sido muy malos contigo, que no te visitábamos y que te pusimos triste. Queremos pedirte perdón», añadió Paloma, con lágrimas en sus ojos grandes y expresivos. Los abracé con una ternura que había olvidado que poseía. Ustedes no hicieron nada malo, mis nietos preciosos. Los niños no tienen la culpa de las decisiones de los adultos. ¿Pero ahora podemos venir a verte cuando queramos?, preguntó Sebastián. Pueden venir siempre que quieran. Esta es su segunda casa, y estas señoras van a ser sus abuelas adoptivas. Y así fue. Mis nietos se integraron a la vida del asilo como si hubieran nacido para estar ahí. Sebastián se convirtió en el nieto de todas las residentes, ayudándolas con trabajos que requerían fuerza joven, leyéndoles el periódico a las que habían perdido la vista, haciendo reír a las más tristes con sus ocurrencias. Paloma, por su parte, tenía un don especial para los enfermos. Se sentaba junto a las que estaban pasando días difíciles y les cantaba canciones que había aprendido en la escuela. Su voz angelical llenaba los pasillos de alegría y esperanza. Es increíble,
me comentó una tarde Inés, la enfermera que había sido mi ángel el primer día. Cómo estos niños han revitalizado a todas las señoras. Es como si hubieran recordado para qué vale la pena vivir. Julián también había cambiado radicalmente. Ya no era el hombre prepotente y superficial que me había echado de casa. Cada domingo llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, ayudando en todo lo que fuera necesario. Había aprendido a conversar realmente con las residentes, a escuchar sus historias sin prisa, a valorar la sabiduría que se esconde en las arrugas y las canas. Mamá, me dijo un domingo mientras preparábamos juntos la merienda para todas. Quiero contarte algo. Dime, mijo. Jimena y yo hemos estado hablando mucho sobre lo que pasó, sobre cómo te tratamos, sobre las lecciones que estoy aprendiendo aquí. Jimena había venido solo una vez al asilo, al mes de que Julián comenzara sus visitas regulares. Se había disculpado conmigo con lágrimas sinceras, reconociendo que había influido negativamente en las decisiones de mi hijo. ¿Y qué han decidido? Le pregunté, aunque por su tono ya intuía que serían buenas noticias. Queremos hacer algo para compensar el daño. No solo contigo, sino con todas las señoras de aquí. Me contó entonces sobre el proyecto que habían ideado. Julián había usado sus contactos en el mundo empresarial para crear un programa de adopción de abuelos. Familias jóvenes de Guadalajara adoptarían afectivamente a las residentes que no tenían visitas, comprometiéndose a visitarlas regularmente, incluirlas en celebraciones familiares y brindarles el cariño que sus propias familias les habían negado. Ya tenemos 15 familias comprometidas, me explicó con emoción genuina. Y un empresario que conoces ha donado fondos para remodelar completamente el comedor y crear una sala de juegos para cuando vengan niños. ¿Qué empresario?, pregunté intrigada. Don Roberto Hernández, ¿lo recuerdas? Era cliente de la panadería donde trabajaba papá cuando yo era niño. Cuando se enteró de tu historia a través de mi publicación en redes sociales, se conmovió, tanto que quiso ayudar. Resultaba que Julián había cumplido mi sugerencia de usar su plataforma para contar historias reales. Había publicado un video honesto y vulnerable contando toda nuestra historia, su egoísmo, mi abandono, el descubrimiento del asilo, su proceso de aprendizaje y nuestro camino hacia la reconciliación. No esperaba la respuesta que recibí, me confió. Miles de personas compartieron historias similares. Hijos que habían abandonado a sus padres, padres que se sentían olvidados, familias rotas por el egoísmo y la ingratitud, pero también gente que quería ayudar, que quería ser parte de la solución. El video se había vuelto viral, pero de la manera correcta. No por escándalo o chisme, sino por la honestidad brutal de su mensaje. Julián había recibido invitaciones de otras ciudades para hablar sobre el tema del abandono de adultos mayores, y había comenzado a trabajar con organizaciones que promovían los derechos de las personas de la tercera edad. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?, me preguntó mientras terminábamos de servir el té de manzanilla para la merienda. ¿Qué cosa? Que por primera vez en mi vida estoy haciendo algo que realmente importa, algo que trasciende mi ego, mi comodidad, mis necesidades. Estoy usando lo que tengo para hacer el bien, como tú y papá me enseñaron cuando era niño. Esa tarde, durante la oración comunitaria, le di gracias a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Señor Jesús, oré en voz alta mientras todas las residentes y mi familia me escuchaban. Gracias por enseñarme que a veces, lo que parece el final es solo el comienzo. Gracias por convertir mi dolor en propósito, mi abandono en ministerio, mi soledad en comunidad. Gracias por darme una familia que me ama no porque me necesita, sino porque elige amarme. Y gracias por todas estas mujeres maravillosas que me han enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Después de la oración, Sebastián se acercó a mí con una pregunta que me llegó al alma. Abuela, ¿tú crees que Dios planeó todo esto desde el principio? ¿Qué piensas tú, mi nieto? Yo creo que sí, porque si papá no te hubiera traído aquí, tú no habrías podido ayudar a todas estas señoras. Y si no hubieras ayudado a estas señoras, papá nunca habría aprendido a ser mejor persona. Y si papá no hubiera aprendido, nosotros tampoco habríamos aprendido. La sabiduría de un niño de 10 años me dejó sin palabras. Tienes razón, Sebastián.
A veces Dios permite que nos perdamos para que podamos encontrar el camino correcto. Esa noche, cuando todos se fueron y el asilo quedó en silencio, me senté en mi mecedora nueva, porque había mandado traer mi mecedora original de la casa, en el jardín bajo las estrellas. Por primera vez en décadas me sentía completa. No porque alguien me necesitara desesperadamente, sino porque había encontrado mi lugar en el plan de Dios. No como víctima de las circunstancias, sino como protagonista de mi propia historia de redención. Gracias, Virgencita de Guadalupe, susurré al viento nocturno, por no dejarme hundir en la amargura, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para renacer. Un año después de aquella conversación que me partió en dos, me encuentro sentada en el mismo jardín del asilo, pero todo es completamente diferente. Las bugambilias que mandé plantar han crecido y ahora cubren toda la pared con sus flores fucsias. El olivo de la entrada, que antes parecía solitario, ahora está acompañado por un jardín completo que las residentes y yo hemos cultivado juntas. Son las 6 de la tarde de un domingo, mi hora favorita de la semana. Acabo de despedir a Julián, Jimena y mis 2 nietos después de una tarde perfecta. Sebastián me ayudó a regar las plantas nuevas que donó la familia Hernández, y Paloma les leyó cuentos a las señoras que tienen problemas de vista. Jimena, que ahora viene regularmente, pasó la tarde enseñándoles a las residentes más jóvenes cómo usar aplicaciones del teléfono para videollamar a familiares lejanos. Hasta la próxima semana, abuela, me dijo Julián al despedirse, con un abrazo que ahora dura lo suficiente para sentir el amor verdadero. El próximo domingo traigo la sorpresa que te mencioné. ¿No me vas a decir qué es? Es sorpresa, pero te va a encantar. Mientras veo alejarse su auto por el camino de grava, no puedo evitar sonreír. Ese mismo camino por donde llegué hace un año cargando una maleta y el corazón roto, ahora es el camino por donde llega mi familia cada semana, cargando amor, risas y ganas de estar conmigo. Mercedes se acerca cojeando con su bastón nuevo, el que le regalaron sus hijos cuando finalmente vinieron a visitarla después de 2 años. El programa de adopción de abuelos había inspirado a muchas familias reales a reflexionar sobre sus propios abandonos. Señora Leandra, ¿tiene un minutito para platicar? Todos los minutos que necesite, Mercedes. Se sienta en la banca junto a mí, esa que mandé construir en memoria de Eduardo. Tiene una plaquita pequeña que dice: para el hombre que me enseñó que el amor verdadero nunca abandona, Eduardo Valdés, esposo eterno. ¿Sabe qué estaba pensando? Me dice Mercedes, acomodándose su rebozo tejido a mano, que hace un año yo pensaba que mi vida ya se había terminado, que solo estaba esperando a morirme. ¿Y ahora? Ahora siento que apenas está empezando. Una nueva etapa. Ayer llamé a mi nieta desde Canadá usando esa aplicación que nos enseñó su nuera. Me vio por videollamada y me dijo: abuela, te ves muy diferente. ¿Te ves feliz? ¿Y qué le respondió? Le dije: es que encontré una familia nueva que me hizo recordar lo que vale una familia verdadera. Nos quedamos en silencio compartiendo la paz del atardecer. En la distancia se escucha el sonido del tráfico de Guadalajara, pero aquí, en nuestro pequeño refugio, el mundo se siente perfecto. Lupita sale de su habitación en su silla de ruedas motorizada nueva, esa que le compraron los hijos después de ver el video de Julián y darse cuenta de la vergüenza que sentían. ¿Interrumpo? Pregunta con esa sonrisa que ilumina toda su cara desde que recuperó el contacto con su familia. Para nada, Lupita. Ven acá con nosotras. Se acerca y forma nuestro círculo habitual de la tarde. Estas 2 mujeres se han convertido en mis hermanas del alma, las confidentes que nunca tuve, las amigas que Dios me regaló en la etapa de mi vida cuando más las necesitaba. ¿Ya saben qué sorpresa les trae Julián la próxima semana? Pregunta Lupita con curiosidad. No me quiso decir, pero lo vi muy emocionado. Yo tengo una teoría, dice Mercedes con picardía. Creo que van a anunciar algo especial. Vi cómo hablaba con la directora Carmen la semana pasada. Lupita suelta una risita. ¿Creen que quiera mudarse aquí con ustedes? La idea me hace reír también. No creo que sea eso. Julián necesita vivir su vida. Pero sea lo que sea, sé que viene del corazón. De repente,
Doña Carmen aparece por el pasillo central con una sonrisa misteriosa. A los 82 años, su memoria sigue siendo frágil, pero en los momentos de lucidez es la mujer más sabia que conozco. ¿Saben qué día es hoy?, nos pregunta, sentándose en su silla plegable. Domingo, respondemos las tres al unísono. No, no. Hoy se cumple exactamente un año de que llegó nuestra directora. Un año desde que Dios nos mandó a nuestro ángel. Tienen razón. Hace exactamente un año llegué aquí sintiéndome como un mueble desechado, y ahora me siento más útil y valorada que nunca en mi vida. ¿Saben qué es lo más bonito de todo esto?, les pregunto a mis amigas del alma. ¿Qué cosa?, preguntan las tres. Que mi hijo pensó que me estaba castigando cuando me trajo aquí, pero Dios tenía otros planes. Me trajo exactamente donde necesitaba estar para encontrarme a mí misma. Y para encontrarnos a nosotras, añade Mercedes. Y para enseñarle a su hijo lo que significa realmente amar, completa Lupita. Y para demostrar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, dice doña Carmen con una lucidez que me emociona. En ese momento, Inés sale de la enfermería y se acerca a nosotras. Ya no me ve como la enfermera ve a una paciente. Me ve como una amiga ve a otra amiga. Señora Leandra, acaba de llegar una llamada muy interesante. ¿De quién? Del gobierno municipal. Quieren reconocer los sauces de vida como el mejor modelo de cuidado para adultos mayores del estado de Jalisco. Van a venir la próxima semana a hacer una ceremonia. Mis amigas gritan de emoción, pero yo me quedo pensativa. ¿Sabe qué significa eso?, continúa Inés. Que van a usar nuestro modelo para crear más lugares como este en todo México. Su historia, señora Leandra, va a ayudar a miles de personas. Miles de personas. La idea me abruma y me emociona al mismo tiempo. Nunca pensé que mi dolor pudiera convertirse en algo tan grande, murmuró. Por eso dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, me recuerda Mercedes, citando Romanos 8:28. Mientras mis amigas siguen celebrando la noticia, yo me quedo mirando el cielo que se tiñe de colores naranjas y rosados. El mismo cielo que miraba desde la ventana de mi antigua casa, sintiendo que mi vida se había acabado. Ahora miro el mismo cielo, pero desde un lugar completamente diferente. No solo físicamente, sino espiritualmente. Soy la misma mujer, pero también soy completamente nueva. Pienso en Eduardo, y por primera vez en años, el recuerdo no me duele. Me da paz. Sé que estaría orgulloso de la mujer en que me he convertido, de la forma en que logré transformar el abandono en ministerio. Eduardo, mi amor, le digo en silencio al viento, espero que desde el cielo puedas ver lo que logramos con nuestro sueño de ayudar a los necesitados. Espero que estés orgulloso. Una brisa suave mueve las hojas del olivo y elijo tomarlo como su respuesta. Mercedes se acerca y me toma de la mano. ¿En qué piensa, amiga? En lo extraños que son los caminos de Dios, le respondo. Hace un año me sentía castigada. Hoy me siento bendecida. ¿Y su hijo? Mi hijo aprendió algo que no podía enseñarle con palabras, que el amor verdadero no se trata de conveniencia, sino de compromiso. No se trata de lo que puedes recibir, sino de lo que puedes dar. Lupita rueda su silla hasta quedar frente a nosotras. ¿Sabe qué me dijo mi hija la última vez que vino? ¿Qué le dijo? Me dijo, mamá, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para pedir perdón y cambiar. Y después me preguntó si podía traer a mis nietos a conocer a sus abuelas adoptivas. Las cuatro nos quedamos en silencio, disfrutando la tranquilidad del momento. En la distancia, las campanas de la iglesia del barrio tocan las 7 de la tarde, recordándonos que es hora del rosario comunitario. ¿Vamos adentro?, pregunta doña Carmen. En un minutito, les digo. Quiero quedarme un poco más mirando este atardecer. Cuando mis amigas se van, me quedo sola con mis pensamientos y con Dios. Cierro los ojos y siento una paz que no había experimentado en décadas. Señor Jesús. Oro en voz baja. Cuando me trajeron aquí pensé que mi historia había terminado, pero tú me mostraste que apenas estaba comenzando el capítulo más hermoso. Gracias por enseñarme que el abandono no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de amar. Gracias por convertir mi dolor en propósito, mi soledad en comunidad, mi desesperanza en ministerio. Y gracias
Sobre todo, por demostrarme que nunca estuve sola. Que cuando creí que me habías abandonado, en realidad me estabas preparando para algo más grande de lo que yo podía imaginar. Abro los ojos y veo que Sebastián ha regresado corriendo desde el auto de su papá. «Abuela, se me olvidó darte algo». Me entrega un dibujo que hizo en la escuela. Es una casa grande llena de mujeres sonrientes, y en el centro, una señora con cabello gris y una sonrisa enorme. ¿Quién es esa señora del centro?, le pregunto, aunque ya sé la respuesta. Eres tú, abuela. Pero no como eras antes cuando estabas triste. Eres tú ahora cuando eres feliz y cuidas a todas estas señoras que te quieren mucho. Me abraza fuerte y corre de regreso al auto donde su familia lo espera. Esa noche, después del rosario, después de que todas las residentes se van a dormir, me siento en mi escritorio a escribir en el diario que comencé el día que llegué aquí. Releo la primera entrada, escrita con lágrimas de desesperanza. Hoy mi hijo me abandonó en un lugar para morirme en vida. No entiendo por qué Dios permite que me pase esto. Y ahora escribo la entrada de hoy, con lágrimas de gratitud. Hoy, se cumple un año de la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Mi hijo no me abandonó en un lugar para morirme. Dios usó a mi hijo para traerme al lugar donde podía renacer. Termino la entrada con una reflexión que quiero que alguien lea algún día. A cualquiera que lea esto y esté pasando por el 500 de abandono, la soledad o la sensación de que su vida ya no tiene propósito, Dios no ha terminado contigo. Tu historia más hermosa puede estar esperándote al otro lado de tu dolor más profundo. Ten fe, ten esperanza y, sobre todo, ten la certeza de que el amor verdadero siempre triunfa, aunque tome caminos que no entendemos al principio. Cierro el diario y me preparo para dormir. Mañana será otro día de propósito, de ministerio, de amor compartido. Pero antes de acostarme, tengo que hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Has sentido el abandono de quienes más amas? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo te ayudó la fe a superarlo? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.